menos reactivos y más creativos. Regla número 39, atrévete a ser tú mismo. Todos, independientemente de lo que hagamos, tenemos un cierto estilo para hacer las cosas. Puede ser un estilo de ser o un estilo creativo o simplemente un estilo que nos hace únicos. También todos tenemos gustos y en gustos por supuesto se rompen géneros. Según diversos autores y psicólogos, nuestro estilo nace del buen gusto y podemos describirlo así. Piensa en tu gusto como esta habilidad para reconocer la esencia de las cosas y piensa en tu estilo como tu propia interpretación de esta esencia. Cuando hablamos de buen gusto, obviamente hay normas, hay convenciones y estas dependen de cada medio, género o profesión. Y aunque estrictamente hablando siguen siendo subjetivos, de alguna manera se vuelven generales o universales dentro de cada medio. Y en la mayoría de los casos, el buen gusto no deja de ser una idealización individual de un concepto muy abstracto. Por ejemplo, a partir de dónde empieza el buen gusto y a partir de dónde se pierde el buen gusto. Es todo un dilema. De alguna forma, insistir en saber lo que es el buen gusto es una necesidad humana, o tal vez hay que decir una necedad humana, que nos permite sentirnos únicos y diferenciarnos del montón. De alguna manera, es un reflejo de nuestra adicción a las etiquetas, porque nos encanta describir lo que percibimos desde nuestro único y verdadero punto de vista. Lo interesante es que para ser verdaderamente creativos debemos aprender a trascender esta necedad de usar etiquetas y paradójicamente debemos crear nuestras propias etiquetas. Muchas veces podemos reconocer si algo nos gusta o no, pero a veces es muy difícil describir o articular con palabras exactamente qué es lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Para ello, la mayoría de las veces usamos etiquetas de otros, nos apropiamos etiquetas de otros o en algunos casos tenemos que inventar nuestras propias etiquetas para describir esto que nos gusta o no nos gusta. Y para complicar las cosas aún más, no hay ningún lugar donde puedas comprar buen gusto. El concepto de buen gusto se desarrolla, se aprende o se crea. Por un lado, podemos imitar a otros y por otro podemos ser originales. Podemos usar las etiquetas de los demás o podemos inventar nuestras propias formas de describir las cosas. Y como cada profesión o cada medio tienen su propia definición de buen gusto, es imposible darle gusto a todos. Irónicamente, el estilo creativo que nos lleva a desarrollar un buen gusto depende de cada persona. Es decir, tu estilo para determinar si algo es de buen gusto puede ser diferente a mi estilo, aunque los dos estemos de acuerdo que algo es de buen gusto. En fin, desenredando este embrollo, el estilo es algo personal, propio y totalmente único, mientras que el buen gusto es un concepto universalmente aceptado, o al menos generalmente aceptado dentro de un medio o de una profesión. Y todo este rollo para llegar a lo siguiente. En mi experiencia, para desarrollar un estilo propio, original y auténtico, debes mirar hacia adentro y aceptarte tal como eres con todo y tus limitaciones. Porque más que de nuestras fortalezas, la autenticidad surge de nuestras limitaciones. Y al aceptar nuestras limitaciones, desarrollamos un estilo único de hacer las cosas, un estilo único de ser y un estilo único de expresarnos. Un estilo único de trabajar como creativos. Esta es una de las más fascinantes paradojas de la creatividad y en última instancia es lo que nos hace tan especiales. Cuando encuentras tu propio estilo, te vuelves mucho más auténtico porque te aceptas tal como eres, sin pretensiones y sin miedo de ser tú mismo. En ese momento, la creatividad empieza a fluir y todo cambia. Además, al atreverte a ser auténtico, logras conectarte con la fuente universal de la creatividad, puedes expresarte sin miedo, sin restricciones y no estás compitiendo contra nadie. Simplemente eres tú mismo y eres auténticamente tú. Por eso estoy incluyendo esta como una de mis reglas fundamentales para llevar una vida creativa, plena y feliz. Parafraseando al gran Oscar Wilde, atrévete a ser tú mismo porque todos los demás personajes ya fueron apartados. Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste, gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio. Y si alguna de estas ideas te ha ayudado, compártela. Eso podría hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Así que no te pierdas ningún episodio, suscríbete al podcast, recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos.
Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire.